Gurave Gaurachandaya Radhikaya Dadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Sarvakaya Namo Namah Namasistam Manumati Sachiputra Matra Svarupam Rupam Tatsaraham Madhupuri Maturingo Stavadim Radha Kundam Girivaramao Radhika Madhavasam Tato Yasya Pratita Kripaya Suram Tanna Krishnam Anarpita Charinchira Karunavartina Kalu Samarpayituna Lurvala Rasamsa Bhakti Hari Purata Sundara Yudhikaram Vasandipita Sada Hidaya Kandares Puratuva Sachinandanam Nikila Ruti Mulliranamala Yuti Nirayita Parapankayanda Ayamukta Kulai Rupasyamanam Paritastam Harinam Sandrayavim Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Primero de todo, ofrezco mis respetuosas reverencias en los pies del loto de nuestro maestro espiritual, Etila Pravista Vishnupada Paramahansa Stotarasata Sisila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj. Y yo oro por su misericordia sin causa. Igualmente, ofrezco mis respetuosas reverencias en los pies del loto de nuestro Param Gurudev, de la revista Vishnupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Jagat Guru Srila Prabhupada. En todo el Rupa Nuga Guru Varga. Igualmente, nuestro maestro espiritual, Diksha Siksha Guru, Bhakti Tilan Eskincha Goswami Maharaj. Y yo oro por su misericordia sin causa. Igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias en los pies del loto de todos los devotos. Hoy celebramos Avirbhav Titi Mahotsava, el día de la aparición del maestro espiritual. En realidad, ese es el día más importante en la vida de un devoto. ¿Por qué? Porque es el día del cual ha nacido nuestro Padre Eterno. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Padre y de nuestra Madre, pero son nuestros padres en esta vida, en este cuerpo, los cuales han cuidado de nosotros, nos han alimentado y realmente estamos endeudados con ellos. Por eso en la cultura védica se enfatiza mucho el respeto a los padres. Es muy importante. Pero mucho más importante es el maestro espiritual. ¿Por qué? Porque el maestro espiritual es el que nos saca de una vez de este mundo y nos lleva al mundo eterno. Por eso es aún este día más importante que Janmashtami, la aparición de Krishna. La aparición de Krishna, todo el mundo asiste al templo sin perder esa oportunidad. Pero más importante es el maestro espiritual. Dicho por Krishna mismo, dicho por el Señor Supremo mismo. Si escuchar acerca de Krishna purifica nuestros corazones y nos acerca gradualmente a Él, se dice que escuchar acerca de la gloria del Maestro Espiritual aún es más potente
que escuchar acerca de las glorias de Krishna. Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, no hay nadie superior a mí, ni igual a mí. Isvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadi Radhi Govinda, Sarva Karana Karanam. Isvara, yo soy el controlador. Krishna, Parama Krishna. Sachidananda Vigraha, mi cuerpo es eterno, trascendental, lleno de bienaventuranza. Isvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha. Anadi Radhi. Anadi, yo soy el principio. No hay nadie antes que yo. Adi. Y Sarva Karana Karanam, yo soy la causa de todas las causas, no hay ninguna causa. Yo soy la causa. O sea, Él es el Señor Supremo. Pero Él mismo le dice a Uddhava, Natatame Priyatmana, Atma Yoti Na Sankara, Na Cha Sankarsana, Nasi Narvaitma Cha Yata Bhavan. Dice Krishna, Natatame Priyatmana. No hay nadie más querido para mí que tú, mi devoto. Ni siquiera Sankarsan, Shiva, es tan querido para mí como tú. Ni siquiera Brahma. Brahma, el primer ser creado. Ni siquiera Brahma. Ni siquiera Lakshmi, mi eterna consorte. Dice, ni siquiera Balaram. ¿Quién es Balaram? Balaram en realidad es Krishna mismo. La primera expansión de Krishna. Krishna se expande en Balaram. Krishna es de color oscuro y Balaram de color blanco. Pero es la Bhagavan Tattva Krishna y la primera expansión de Krishna, Balaram. Pero él dice, tú eres más querido para mí que Balaram. No solo eso, dice, tú eres más querido para mí de lo que yo mismo me quiero a mí. Entonces, Krishna corrobora una y otra vez en las escrituras la potencia, la fuerza de su devoto, y a Krishna le da placer encumbrar a su devoto. Por eso es un día tan importante. Entonces, Gurudev y celebramos Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj. Algunos estamos iniciados con él, otros están iniciados con sus discípulos, Patitilan y Skinchan Maharaj. Todos estamos conectados de una manera u otra manera con él. Entonces, Gurudev es un Nitya Jiva. Nosotros somos Vada Jivas. Y Gurudev es un Nitya Jiva. Nitya Jiva, en sánscrito, Nitya es eterno. Jiva, alma. Un alma eternamente liberada. No pertenece a este mundo. Él viene del mundo trascendental a este mundo material para realizar un pasatiempo, una misión ordenada por el Señor Supremo. Por eso son Nitya Jivas. Nosotros somos Vada Jivas. Vada es condicionadas. No solo se dice eternamente condicionadas. Pero cuando se dice eternamente condicionadas, es desde un tiempo sin principio. No es que no haya final a ese condicionamiento. De hecho, ese final se produce cuando uno entra en contacto con un Nitya Jiva.
Pues la diferencia, por eso la vida de Gurudev, de la cual vamos a escuchar, no es ordinaria, y lo podemos ver. Gurudev hace su pasatiempo en este mundo y aparece en Fulta. Fulta es una ciudad, una aldea muy pequeña, cerca de Berhampur, en el estado de Orissa, cerca de, relativamente, de Jagannath-Puri. Berhampur, Fulta. De hecho, cuando uno va allí, todavía está la casa de Gurudev. Es una casa muy pequeña, enormemente pequeña. Todavía la mitad de la casa la han hecho como un templito muy pequeño y la otra mitad la tienen algunos familiares, pero muy pequeña, quizá como este salón o algo así entera. Él aparece en este mundo en 1913. Entonces, él lleva a cabo sus estudios y él estudió Ayurveda. De hecho, luego él abrió un centro ayurvédico, el cual era completamente caritativo, no cobraba a los pobres. Todo muy rápido porque era muy joven. Él nunca se casó y de muy joven empezó a dedicarse completamente a la vida espiritual. O sea, estamos hablando muy jovencito, recién terminados sus estudios. Él también estuvo ligado al movimiento de liberación de Mahatma Gandhi. En los 31, él nace en 1913. 1913. Y en 1930 entra a formar parte, debido a su carácter tan fuerte, enseguida se convierte en líder en el movimiento. Pero, como él ya había terminado sus estudios ayurvédicos con Madhusudan Sharma, que era un profesor famoso en la Ayurveda. Y Madhusudan Sharma era discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Gurudev, sus padres eran Vaishnavas. Su padre se llamaba Damodar, su madre Simati. Pero estaban iniciados en la Sri Sampradaya. O sea, hay 4 sampradayas fidedignas. Más allá de las religiones culturales, debido a diferentes profetas, luego la verdad última se aparece en este mundo a través de 4 líneas. Se llaman Sampradaya, 4 Sampradayas. Sri Sampradaya, Rudra Sampradaya, 4 Kumara Sampradaya y Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Quiere decirse, Krishna le habla todo el conocimiento a Brahma. Esa es la nuestra. Nosotros pertenecemos a la Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Krishna, Brahma, Narada, y así desciende en sucesión discipular hasta nuestros maestros. El mismo conocimiento, Krishna, Brahma, Narada. Krishna Shiva, eso es otro Sampradaya. Krishna Lakshmi, esa es la Sri Sampradaya. Y los 4 Kumaras, Krishna a los 4 Kumaras. Todo este conocimiento védico desciende en 4 líneas. La Sri Sampradaya tiene mucha influencia en el sur de la India. Entonces, la familia de Gurudev, sus padres pertenecían a la Sri Sampradaya, pero él nunca quiso tomar iniciación, porque él no quería tomar iniciación como era como el maestro de la ciudad, del pueblo, no, él estaba esperando alguna gran alma, no quiso tomar iniciación. Pero sí que se ponía el tila de la Sri Sampradaya. Entonces vemos, ¿no?, su nacimiento, ya sus padres eran Vaishnavas.
Y entonces con el maestro Ayurveda, Madhusudan Sarma, entonces ellos ya discutían, después de que le enseñaba todo el tema de Ayurveda, al terminar las clases discutían el Bhagavatam, Bhagavad Gita. Entonces fue Madhusudan Sarma quien le habla de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada. Entonces él tiene un sueño, se explica en su biografía, donde se dice que tiene que ir a Mayapur. Mayapur es donde nació Chaitanya Mahaprabhu. Gurudev no había salido en ese entonces del estado de Orissa. Entonces le cuenta su sueño a su maestro de Ayurveda y entonces juntos toman un ticket y van a Mayapur. Y entonces ahí conoce por primera vez a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el lugar donde nació Chaitanya Mahaprabhu. Entonces cuando se encuentra con Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él solo estuvo una vez con Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, solo una vez, la vez de su iniciación y su primera vez. Cuando se encuentra con él, entonces Gurudev llevaba el tilak de la Sri Sampradaya. Entonces Bhaktisiddhanta le dice: ¿tú por qué ya estás iniciado? ¿Llevas tilak? No, porque en ese entonces, cuando solo llevaban tilak los que estaban iniciados. Eso ha cambiado un poco ahora en Occidente, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la gente se pone tilak, no importa. Pero en aquel entonces, si alguien llevaba tilak, que ya estaba iniciado. Entonces Gurudev enseguida dijo: no, y así se quitó el tilak porque él sabía, ¿no? Él quería tomar iniciación de Bhaktisiddhanta y había escuchado de las glorias de Bhaktisiddhanta por Madhusudan Sarma y él ya sentía que era el maestro espiritual que estaba buscando. Y entonces ahí se inicia con Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, muy joven, estamos hablando muy joven. Entonces, de hecho, al año siguiente Bhaktisiddhanta ya dejó el cuerpo, por eso solo una vez, pero con una sola vez él ya dio su vida entera a su maestro espiritual, ¿no? Porque ese es el maestro espiritual, es una verdad, no es una corriente, no es es una ciencia, no es una forma humana. Por eso no es fácil entender la ciencia del Guru Tattva. Se entiende de arriba abajo. Por eso el Guru tampoco nunca se marcha, en un sentido. Difícil de entender, muy sutil, solo por realización se puede comprender. Pero él se rindió completamente. Entonces, debido a los hermanos espirituales y a sus cualidades, él enseguida sintió no casarse y llevar vida monástica. Entonces dejó su centro ayurvédico y pasó a formar parte como monje brahmachari completo a la misión, ¿no? La misión que tenía Bhaktisiddhanta. Entonces, debido a sus cualidades, prontamente pasó a tomar, presidir dos templos, uno en Madras y otro en Kobur. Kobur es muy especial, Vaya Mendri, porque en Kobur es donde Chaitanya Mahaprabhu escuchó de Rai Ramananda toda la verdad acerca del servicio devocional, la parte más importante del Chaitanya Charitamrita. Para entendernos, si nosotros estamos en el Bhagavad Gita, ¿no? Que es sumamente, el Bhagavad Gita es sumamente profundo. El estudio posterior, el Bhagavatam, que es ya completamente trascendental. El estudio posterior, la vida de Chaitanya Mahaprabhu. Y de la vida de Chaitanya Mahaprabhu lo más importante es esa conversación, donde Rai Ramananda le habla todo lo que es la espiritualidad y la religión al mismo Chaitanya. Pero se dice que Chaitanya estaba escuchando, pero era Chaitanya quien estaba hablando a través de Rai Ramananda, y escuchándose a él mismo. Esa es lo que significa Ramananda Sambhava. Quien ha leído o estudiado esa conversación, se habla de lo que es la religión más sencilla
a la devoción más exaltada. Lo hemos hablado en alguna ocasión, hemos estado hablando de esa conversación en varias clases. Y eso acontece en Kubur, en el lugar donde Gurudev empieza a presidir uno de los templos. Gurudev, de hecho, Gurudev era muy erudito. De hecho, hablaba varios idiomas, hablaba tamil, hindi, sánscrito. Él hablaba sánscrito como uno habla inglés. Inglés también, telugu, orilla. Pero nunca en la vida de Gurudev siempre se vio su sencillez. No manifestaba. Y de hecho tenía un conocimiento muy profundo de todos los Vedas, de las escrituras védicas, muy erudito. Pero su prédica siempre fue muy sencilla para nosotros. En devotos más exaltados sí entraba a profundizar en temas mucho más profundos, pero en general siempre era muy sencilla. Vengo a decirlo porque no parecía que fuera un pandit, pero era completamente, enormemente erudito. Y tenía todo tipo de cualidades. Por eso enseguida los hermanos mayores de la Gaudiya Math enseguida lo pusieron a presidir estos dos templos, siendo muy joven. Entonces, él, de hecho, en la vida de Gurudev se levantaba a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana ya empezaba a cantar el santo nombre. Y de hecho él siempre derramaba lágrimas, ¿no? De la profundidad, ¿no? La devoción que él tenía por el Señor Supremo, la realización. De hecho, el Gurudev solía decir que la clave es que tenemos que tener mucho deseo de obtener a Krishna, de ver a Krishna. Y él decía, si durante 7 días dejas de comer y de beber y de dormir y solo cantas el santo nombre, Krishna se aparecerá. Dice, se te aparecerá como un flash y luego se marchará. Pero ya no podrás vivir sin él. Y ese es el prema. Vivirás en el dolor de la separación. Decía. Por eso él siempre, incluso antes de empezar a predicar, ya empezaba a derramar lágrimas. ¿No? Él vivía completamente en ese prema, en ese amor, en separación por el Señor Supremo, saboreando, ¿no? El néctar del amor divino. Por eso ya sabéis, si quieres tener un flash, 7 días. Bueno, nosotros no podemos hacer eso. Seguro que Gurudev más de una vez lo haría. Pero sí tenemos que desarrollar ese deseo, esa sed por tener a Krishna. Que esa es la clave del éxito, ¿no? Tener un verdadero deseo. Entonces, hay muchos pasatiempos cuando entonces Gurudev, en una ocasión, se celebra un festival en su templo, en Rayamendri, y entonces Gurudev invita a todos sus hermanos mayores, Bhakti Rasasya Maharaj, Bhakti Brahmapuri Maharaj, algunos hermanos que se habían salido de la misión central de Bhaktisiddhanta y habían empezado sus propias misiones. Porque siempre ocurre en este mundo, ¿no? Cuando se marchó Bhaktisiddhanta también hubieron en la misión, la Gaudiya Math era muy famosa, había adquirido mucha fama, muchos templos, posesiones, dinero, y eso es lo que ocurre en Kali Yuga, que todo el mundo va detrás de la plata, pero nadie va detrás de cantar el santo nombre, y uno puede cantar el santo nombre ilimitadamente. Es curioso porque en la plata no hay nada y en el santo nombre está todo. Pero así es Kali, la era de Kali, ¿no? La era de Kali también entra en todo lugar, las instituciones. Entonces, después de Bhaktisiddhanta, quien ha leído
o escuchado sabe que hubieron muchas fricciones y algunos discípulos de Bhaktisiddhanta se marcharon de la misión central. De hecho, muchos tuvieron éxito. Bhaktivedanta Swami Maharaj conquistó el mundo, Bhakti Rasasya. Y de hecho la misión central nunca avanzó. El acharya que quedó nunca avanzó. Se quedó estancado ahí y los otros empezaron a tener éxito. Siempre es, todo esto siempre es el pasatiempo del Señor Supremo, porque de esa manera se expande la devoción, si no, no se expandería. Entonces siempre hay un propósito detrás de todo, ¿no? Controlado por el Señor Supremo. Bueno, en este caso que Gurudev invitó a todos los hermanos, se celebró el festival. Y entonces cuando se enteró el acharya, el acharya que había quedado fue a encontrarse con Gurudev. Gurudev en aquel entonces era brahmachari, presidente de un templo, no era lo que era ahora. No había empezado su misión. Entonces le dijo a Gurudev, le dijo, ¿por qué invitas a tal, si ellos se han marchado? Dice, porque son mis hermanos espirituales también y yo los quería invitar. ¿Y por qué no me lo dices? Dice, porque si te lo hubiera dicho no me hubieran dado permiso. Le dijo a la acharya, ¿no? Gurudev siempre fue, no de esa manera, no fue lo que es un maestro espiritual, ¿no? Abierto, una visión abierta, no sectaria. No, de hecho, muchos discípulos de ISKCON que luego fueron a refugiarse a Gurudev, Gurudev les dio refugio, iniciación y los mandaba a servir a ISKCON. ¿Ves a servir allí? Sí, no importa. Como todo es todos somos hijos de Chaitanya Mahaprabhu, todos somos hijos del Señor Supremo, no una visión institucional, porque Gurudev no estaba interesado en una paisa. Gurudev solo estaba interesado en el canto del santo nombre y en darle la misericordia a otros. No tenía una visión material de nada. De hecho, esta es su vida, ahora lo vamos a ver, ¿no? Ejemplar. Entonces, ¿qué ocurrió? Gurudev se fue a predicar a otro lugar a los días y cuando volvió ya habían mandado un devoto para encargarse del templo, a este acharya. Entonces Gurudev entendió, no importa. Entonces Gurudev cogió su mochila, el cual era una muda, el Bhagavatam, un despertador, sin dinero. En aquel entonces Gurudev no tenía apenas nada. Y se marchó. Y entonces cerca empezó a predicar. Y prontamente cerca de ese lugar, Gurudev construyó un templo. No solo construyó uno, luego construyó 22 más por toda la India. ¿No? Para que veamos, ¿no? ¿Dónde está Krishna? Krishna está en el santo nombre. No hay diferencia entre Krishna y su nombre. Lo que pasa es que no lo terminamos de realizar. Nosotros tenemos todo. Gurudev ya nos ha dado todo. Pero no lo llegamos a realizar. Entonces ahí vemos el éxito de Gurudev. Prontamente 22 templos en toda la India, miles de discípulos. Y esa es la vida de un Nityasiddha, un alma que no pertenece a este mundo trascendental. Entonces, él no viajó fuera de la India, aunque le invitó a Bhaktivedanta Swami Maharaj, pero él estaba muy centrado en India, en su misión. Incluso creo que en el 98, o en el 96, da igual la fecha, no me acuerdo. Él se puso muy enfermo.
De hecho, dejó de tomar medicación para abandonar este mundo. Creo que tenía ahí 83 años, 84, ¿no? O sea, fecha se me ha ido, pero más o menos. Y se dice, aún no había salido de la India. Entonces se explica que Radharani se le apareció. Le dijo que no podía marcharse todavía, aún no había terminado. Entonces se dice que de pronto tuvo esa aparición, entonces ya pensaban que se iba a marchar, ya había dejado de tomar las medicinas, todo. Entonces empezó otra vez a tomar medicina y otra vez se recuperó. Y entonces viaja al occidente por primera vez, creo que con 84 años, sí, viajó 9 veces, porque en 2009, 2005 es la última vez, en 2005, 1998 la primera vez, 97, 9 veces, con 84 años, viajando Austria, España, Italia, principalmente Italia, España, Austria, México, aunque ha ido a Norteamérica en ocasiones, a otros, Alemania, a otros lugares, pero estableciendo el templo en España, en Austria, en México, en Italia, miles de discípulos por todo el mundo. Viajando, pues ya veis, 85, 86, 87, 88 años, hasta 2009, ya no sé, creo que sí, hasta la última vez, sí, 91 años, era el último viaje. E incluso con 92 creo que fue el último, y el penúltimo con 91 años, él había tenido una operación en India, 2 semanas antes, y le recomendaron no viajar, ¿no? Y Gurudev dijo, yo soy discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, he venido a este mundo a entregar a Chaitanya Mahaprabhu, él puede llevarme o él puede decidir que siga en este mundo. Y entonces llevó a cabo ese viaje. Ahí escuchaba a Sadhu Maharaj en una clase, como recordaba, en Austria, ¿no? Como Gurudev estaba tomando un montón de medicinas, y como tenía dolor. Pero era empezar a hablar de Krishna y era como si ya no completamente. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre Krishna y la gloria de Krishna. ¿No? Entonces, así son sus glorias, ¿no? 9 veces con esa edad tan avanzada. ¿Qué necesidad? Solo por para cumplir su deber de dar a Krishna a otros. Por eso él ¿qué da el maestro espiritual? Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Brahmite Kona Bhavan Jiva, Guru Krishna Prasade Kaya Bhaktilata Villa. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan. Bhagyavan significa aquellas almas afortunadas. Pero, ¿cuáles son las almas afortunadas? Aquellas que tienen miles de euros, esas son las almas afortunadas, no. Bhagyavan significa aquellas almas que han orado al Señor Supremo, para que el Señor Supremo les envíe a su devoto. Que ya han realizado que en este mundo no hay nada. Llevamos una vida y otra vida y otra vida masticando lo masticado. No pensar que es la primera vez. Habéis ido detrás de las ganancias materiales vida tras vida. Masticando lo mismo. Cero. Nada. No hay nada.
Entonces, cuando llega a esa realización, pariprasnena, entonces uno empieza a mirar para arriba. Por eso se dice Brahmanda Brahmite, naciendo y muriendo una y otra vez, de un lado a otro, de un Brahmanda a otro Brahmanda. Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasade. Entonces, aquella alma que Krishna le envía a su devoto, Nityasila, no le envía un Nityasila, porque solo se puede salir de este mundo practicando la devoción pura. Mientras no se practica la devoción pura, no se puede salir. Porque ¿qué es un maestro espiritual? Un maestro espiritual es un devoto puro, que enseña la devoción pura. Si no, ¿cómo vas a salir de este mundo? Si oras por ganancias materiales, explícamelo. Eso se llama devoción con mezcla. Solo cuando escuchas acerca de la devoción pura, empiezas a practicar la devoción pura, puedes salir de este mundo, pero tus deseos se van a cumplir. Entonces, ¿estás orando para salir de este mundo o estás orando para seguir en él? Piénsalo. Por eso en este verso dice, el maestro espiritual planta la semilla, la Bhakti Lata. Ramanda Bhamite Kona Bhagavan Jiva. Guru Krishna Prasade Pae Bhakti Lata. Planta la semilla de la devoción pura en el corazón del discípulo. Y el discípulo la riega escuchando acerca de Krishna y de la devoción pura y cantando los nombres de forma pura. Entonces la semilla crece. La semilla se vuelve, ¿cómo es? ¿Capullito primero? ¿O cómo se llama? En la ciencia de la jardinería. Brote. Un brote. Se vuelve un brote. Y uno la va regando más y va creciendo. Uno parece que está en este mundo, pero la enredadera puede estar pasando el Brahmanda. Pasando el Brahman, llegando a Vaikuntha. E incluso pasando Vaikuntha, llegando a Goloka. Por eso, regar la planta es escuchar acerca de Krishna y cantar su nombre. Que eso es lo que da el maestro espiritual. ¿Qué da el maestro espiritual? El maestro espiritual no nos da ganancias materiales, ni nos da... El maestro espiritual nos da a Krishna, nos da su kata. Por eso dice, Tavakatam ritam tattadivavam kavivirillitam kalmasapam Shramad mangalam srimanatatam bhuvidinantire bhuridayana. Tava katamritam, este kata, estas glorias de Krishna, las glorias del Señor Supremo. Harikata, Harikata no es diferente de Hari, es Krishna mismo. Por eso el maestro espiritual te habla acerca del Señor Supremo. Y este kata acaba con el karma phala, con el karma. Escuchar acerca de Krishna acaba con nuestro karma. Es el alivio. Por eso cuando estamos avanzando más y escuchamos acerca de la devoción nos sentimos aliviados del sufrimiento del mundo. Claro, si todavía no tenemos realizaciones, todavía estamos esperando algo del mundo mortal, pues todavía tenemos que realizar, si es que lo único que podemos esperar del mundo mortal es algún otro disgusto. Y más cómo se pone el mundo, cómo vemos el mundo, cómo está, como para no tomar refugio. Entonces en este verso se dice el kata es el alivio, por eso nos da vida, la energía espiritual nos da vida, nos renueva, rejuvenece, es el alivio. Pero en este verso también se dice es el alivio para nosotros, almas condicionadas, y también para las almas autorrealizadas que están sufriendo de la separación de Krishna en el amor. Por eso cuando escuchan de Krishna ellas obtienen ese alivio. Claro, es muy diferente. Ese alivio
con el alivio nuestro. Pero esas son las dos formas de entender el verso. El alivio de ellos es, ellos no sufren de amor, no es sufrimiento material. Pero se dice Tabakatam Ritam Tattajivanam. Ahí se dice Buridayana. Buridayana se dice, ellos son los verdaderos caritativos del mundo. Porque son aquellos que verdaderamente están dando el alivio. Porque están sacando a las almas de este mundo. En una visión profunda, eterna, ¿qué importancia tiene curar el cuerpo si no curas el alma? Ninguna. Tenéis que entender que estamos naciendo y muriendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sufriendo, una y otra vez debido a nuestro karma, está arrastrado. Alguno puede decir, yo no estoy sufriendo. Tranquilo. Que el karma está ahí, hay para todos, no te preocupes, todos tienen su, desgraciadamente, ¿no? Nos reímos, pero no es para reírse, porque sufrimos. Pero esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que da el maestro espiritual. Por eso somos muy afortunados, ¿no? Hay innumerables jivas, se dice que hay innumerables jivas. Muy difícil obtener relación con un maestro espiritual, con un devoto puro. Porque como digo, hasta que has llegado hasta aquí, habías oído algo de la devoción pura, ya te lo digo yo, no. Habías oído hablar de religión mundana, orabas a Dios, quiero tener muchos ceros en la cuenta bancaria, muchos hijos, un esposo, una esposa, pero no empezabas a orar como diciendo, Señor, no quiero nada, solo te quiero a ti, solo quiero amor por ti. Pasar a formar parte de tu familia, en el mundo trascendental. Claro, porque la devoción pura no es tan fácil de obtener porque Krishna se vuelve tu esclavo. Así se dice en las escrituras. Por eso Krishna muy fácilmente, si le oramos, él, sí, toma y márchate. Porque no quiere darse a él mismo, dar su corazón, darse a él mismo. Eso no es tan barato, por eso no es tan fácil llegar a conectar con la devoción pura. Más de las religiones mundanas. No, las religiones son instituciones. El alma es eterna. Ya lo hemos hablado muchas veces, es muy importante entender qué es religión, qué es espiritualidad, para no caer en la trampa, porque muchos caen. Caen porque en un proceso más sencillo, entonces se engañan a sí mismos. Y así, claro, no, yo siento esto, no lo sientes, te conviene. Te engañas a ti mismo, que eso es el alma se está engañando a sí misma una y otra vez. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso ese es el día tan importante. Si somos sinceros y determinados, 2, 3, 4 vidas, una, depende de cada uno, iremos al mundo real, practicando la devoción pura. Esa es la realidad. Por eso, para terminar, hay muchos versos acerca de las glorias del maestro espiritual. Deham Adhyam Sulavan, Sururlavam, Plavam Sukalpam, Guru Karnagaram, Mayarukulelanam, Surutiram, Pumvadisatere, Saatmaha. Se dice, Deham Adhyam Sulavan. Este cuerpo humano es muy raro de obtener. 8.400.000 especies de vida en el alma. Muy raro de obtener Deham. Pero está lleno de significado. Está lleno de... tienes algo especial. Es como una barca. Y este mundo material, el Bhagavatam lo asemeja, el símil es un océano. Un océano de nacimientos y muertes. Y el cuerpo humano es la barca. En la barca perfecta. En el cuerpo humano se puede practicar la devoción pura.
En un cuerpo animal no. Comer, dormir, parearse y defenderse. Por eso si en un cuerpo humano solo voy detrás de placeres sensuales, no tiene significado. El placer sexual se tiene en los animales. No. El cuerpo humano tiene para obtener el amor divino. Esa es la especialidad. La barca. Y el escuchar acerca de Krishna son los vientos favorables que llevan a la barca, aunque va la corriente, pero si el viento es muy fuerte, la barca va superando los nacimientos y muertes. Y el maestro espiritual, todo barco necesita un capitán que guíe el camino al discípulo. Por eso, muy importante, Guru Nistha, debemos desarrollar. Hoy también hoy es el día de la aparición de Gurudev. Entonces, también quiero decir, todos aquellos que no tenéis iniciación, pensadlo profundamente. Es muy importante tener la conexión con el maestro espiritual, muy importante. Alguna vez hay que rendirse, dar el paso. Es importante. Y aquellos que estáis iniciados, desarrollar más devoción por el maestro espiritual. Guru Nistha. Guru Nistha es la clave. Y ya para terminar les voy a contar un pasatiempo de Gurudev. Hay muchos, bueno, ya hemos hablado, no sé, sus glorias, su vida está ahí. ¿Quién puede dudar de que es a los devotos, a los maestros se les conoce por sus obras y por su vida? Ahí está, ¿no? Es un Nityasura, no hay ninguna duda. Ahí está su vida, podéis hablar con quien queráis, si vais a la India, en un lado, en otro. Yo siempre que estaba allí, en un lado me han dicho, ¿quién es tu maestro espiritual? En un templo, en otro, enseguida que dices, Bhakti Puri Maharaj. Nityasura, ¿no? Estamos muy afortunados de estar en contacto con él. Que no tiene su iniciación, que tenemos que ser sinceros, de acuerdo a nuestra sinceridad, así será nuestro maestro espiritual, vendrá, de acuerdo a lo que deseemos. Estamos donde deseamos. Por eso es muy importante desear salir de este mundo, irse con Krishna. Entonces, quiero recordar un pasatiempo de Gurudev, en una ocasión en Vrindavan. Ya lo he contado, algunos lo conocen, pero es muy hermoso, vamos a recordarlo. Y entonces un maestro espiritual de ISKCON va a visitar a Gurudev, Radhana Swami. Radhana Swami lleva muchos discípulos, tiene muchos discípulos. Entonces se acerca al templo en Vrindavan, a visitar a Gurudev, tiene mucha relación con Gurudev. Va a visitarlo muy a menudo. Y entonces va a verlo a Gurudev y aparece en Vrindavan con 300 discípulos. Imaginaros en aquel entonces, ahora en Vrindavan el templo está vallado, pero en aquel entonces no estaba vallado, entonces los monos iban para todos lados, claro, para tomar prasad, para todo, se podía tomar, pero había que un par de devotos estar ahí atentos porque los monos van buscando, ya lo habéis visto. Los monos todo lo que pillan. A mí no sé cuántas guirnaldas me han quitado. Gorros de invierno, el invierno que pasé al final llevaba 4, ya me voy a comprar. Cada vez que salía del templo se me olvidaba que llevaba el gorro. Y ¡fa! Me quitaban el gorro. Y si querías el gorro, zumo. Tenías que ir con los zumos y a veces te dabas el zumo y se llevaban el zumo y el gorro. Menos mal que no eran móviles. Eran gorros de lana del bazar, eso costaban 100 rupias, pero... Y entonces, en aquel entonces, en Gurudev, otra enseñanza muy importante de Gurudev, que fue ejemplar en su propia vida, lo hablaba
en el Bhattitilaka Niskinchen Maharaj en Viena, lo hablaban los sadhus en Viena, la importancia del servicio a los devotos, el servicio a los Vaishnavas, ¿no? Como la clave, hemos estado hablando que no hay nadie más querido para Krishna que su devoto, pues la clave del éxito nuestro es servir a sus devotos, a los devotos del Señor. ¿No? Por eso Mahaprabhu en Kulina Gram dijo en varias ocasiones a los devotos casados, en varias ocasiones les dijo, Vaishnava Seva Nama Sankirtan, Duikara Singha Paves y Krishna Charana, servir a los Vaishnavas y cantar el santo nombre, Duikara, estas dos son la esencia, servir a los devotos y cantar el santo nombre. Prontamente le otorgan a uno Sri Krishna Charana, los pies del otro de Krishna, a Krishna. Sri Krishna Charana, eso se dice poéticamente. Cuando se dice los pies del otro de Krishna es obtener a Krishna. Es como poesía en el lenguaje védico. Por eso, y Gurudev fue ejemplar en su vida en servir a los devotos, a sus hermanos espirituales, a todos los devotos, de acuerdo a su devoción, como es normal, pero siempre. Entonces le dijo a Niskinchen Maharaj que él entonces era el presidente del templo, y es ahora, ha sido muchos años, lleva 30 años siendo presidente del templo de Vrindavan, ahora Acharya, pero... Y le dijo, mañana, porque claro, mañana tenéis que venir todos a tomar prasada, le dijo a Radha Swami. Llevaba 300 devotos, ¿no? No había rejas, los monos por todos lados. Claro, cuando Niskinchen Maharaj escucha a Gurudev que le dice mañana, Niskinchen es el encargado. Decía, madre mía, le dice Gurudev, pero si no tenemos... Mañana tomar prasada, la mañana, ¿no? Y entonces, nada, lo arreglan todo como pueden y al día siguiente en el desayuno aparece Radha Swami con los 300 discípulos a tomar prasada, que organizaron prasada, para que los monos no entraran, los devotos, tal, sirvieron todo prasada a los 300 y Gurudev, no da tiempo, en no sé, una hora, pero hay muchas historias, ¿no? De Gurudev Nitya Siddha. Gurudev, de verdad, yo he escuchado muchas historias. Gurudev es como, tienen el poder de Krishna, están empoderados por Krishna. Entonces, no hace falta que lo sepan, lo saben. No acontece en otro lado, lo saben. Eso hay muchas cosas, místicas, muchas. Entonces, Gurudev le dice, manda y le dice, tráeme el gulab jamun, el postre. Entonces Gurudev prueba un gulab jamun y está malo. Ya sabía que el postre estaba malo. Le había encargado Niskinchen Maharaj en una de las dulcerías de Vrindavan, que son devotos y tal, porque claro, muchos habían cocinado sabji y tal, pero el postre. Entonces Gurudev me enfado de que el postre no estaba bueno. Entonces, al día siguiente, Guru Puja, y cada vez que Niskinchen Maharaj iba a hacerle reverencia a Gurudev hacía así. Al día siguiente llegaba Niskinchen Maharaj para hacerle reverencias y cuando llegaba Niskinchen Maharaj Gurudev hacía así. Como enfadado, ¿no? Claro, todo son enseñanzas, por eso tú ves, nosotros pensamos, ¿no? Porque ¿qué es un maestro espiritual? Nosotros no estamos preparados, ¿no? Pensamos que un maestro espiritual tiene que endulzarnos el oído, decirnos que... Y es lo que necesitamos para seguir la devoción, nosotros. Pero cuanto más avancemos, Krishna, el maestro espiritual, nos dará más cachotes. Porque el maestro espiritual no es un adulador. El maestro espiritual viene a sacarnos los anardas. Por eso no es tan fácil. Ser el maestro espiritual es una labor muy ingrata. Muy ingrata. Porque la jiva está pegada a este mundo y a los placeres mundanos. Y no quiere soltarlos. Es como el mono que ¿cómo atrapan a los monos? A los monos los atrapan, les hacen un agujero y les ponen el cacahuete.
lleno de cacahuetes. Entonces, cuando meten la mano en el agujero, quieren coger y no pueden salir porque no sueltan los cacahuetes. Entonces, así nos atrapan. Nosotros estamos atrapados a los falsos placeres. No tenemos realización, que son la causa de nuestro sufrimiento. Por eso, el maestro espiritual hay que digerirlo. Por eso el maestro espiritual, de acuerdo a la rendición, da palmaditas o saca los anartas. Entonces Gurudev era muy estricto, muy estricto. Y imaginaron los discípulos más que estaban más al lado. Se dice que cuando Gurudev iba por un lado del templo, los monjes no querían cruzarse. Nunca querían cruzarse con Gurudev. Por eso, porque sabían que... Pero así han salido grandes discípulos que están predicando por todo el mundo, dando la devoción pura. Es igual que Bhaktisiddhanta, los discípulos de Bhaktisiddhanta, todos han hecho muchos, 8, 9 grandes Star Wars, ¿no? Estrellas, miles de discípulos. Para eso hay que crecer, ¿no? Bueno, en fin, por eso Gurudev era tan rígido, por eso en este pasatiempo hay muchas enseñanzas. Entonces, otro día, entonces Gurudev se marcha, ¿no? A otro templo, se marcha a Visakhapatnam. Y entonces se queda Niskinchan Vrindavan y Niskinchan Maharaj se quedó destrozado, ¿no? Entonces dice que le dijo a Brayendra, voy a ir a ver a Gurudev a Visakhapatnam, y si Gurudev no quiere hablar conmigo y tal, me voy para mi casa. Y entonces Brayendra le dice a Gurudev, he hablado con él, viene para acá. En el tren, estamos hablando muy lejos, ¿no? 2 días de viaje, viene en el tren. Me ha dicho que si no le haces caso, que se va a su casa. Y entonces ya Niskinchan llegó a Visakhapatnam y entonces cuando llegó, ¿no? El día siguiente por la mañana, grupo ya, y entonces Gurudev, ya, empieza a abrazar a Niskinchan Maharaj y ya. Pero bueno, este pasatiempo, ¿no? Muchas enseñanzas tienen. La importancia del Vaishnava Seva Gurudev, muy importante, servir a los devotos, muy importante. El Krishna se complace y nuestro avance incrementa. Muy importante servir a los devotos. No hay más ejemplos de Gurudev, conozco más la importancia del servir, Vaishnava Seva. Los devotos son los más queridos para Krishna. Por eso debemos respetar a todos los devotos, de acuerdo a su rendición, pero respetar a todos. No ver las faltas en los demás, siempre vemos las faltas en los demás, pero no vemos las virtudes. Y las virtudes, todos los devotos son almas especiales, porque están tratando de salir de este mundo. No tienen defectos al final, porque la virtud de tratar de amar a Krishna cubre todos sus posibles defectos. Entonces ya no hay defectos. Por eso es muy importante. Y de acuerdo a la gradación de la cercanía con Krishna, así debemos servir a los devotos. Vaishnava Seva. Este pasatiempo, y luego vemos a Gurudev, como Gurudev tan rígido, es un maestro grave, rígido, fuerte, ¿no? Que tiene que levantarnos de este mundo, abrirnos los ojos, no ha venido a pasarnos la mano, ni a decirnos, si no, ¿cómo vamos a salir? Hoy en día no se le puede decir a un devoto prácticamente nada. Pero si no, ¿cómo nos vamos a salir? Si el maestro espiritual no señala nuestros defectos para corregirlos, ¿cómo los vamos a corregir? Por eso era Gurudev, ¿no? Por eso así debemos de tratar de seguir sus pasos. Y ya para terminar, las últimas palabras de Gurudev en este mundo fueron Kirtaniya Saranhari. Kirtaniya Saranhari significa siempre cantar el santo nombre. En realidad, al final, si quieres complacer al maestro espiritual, cantar el santo nombre. En el santo nombre está todo.
No tenemos fe porque no tenemos realización. Pero en el nombre de Krishna, en el santo nombre, está todo. Es la medicina para salir de este mundo. La medicina para todo. Por eso debemos de profundizar en el canto. Cantar cada vez más y tener fe en el canto. De verdad, esas escrituras está escrito en todos lados. ¿Qué más evidencia necesitamos? ¿Cuál mayor evidencia necesitamos para tener fe? Yo es que no lo sé, ¿cuál? Si todos los acharyas lo dicen y todos los shastras lo dicen, no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Lo que pasa es que somos perezosos y como no tenemos sabor, no cantamos. Pero ¿cómo vamos a tener sabor? Para tener sabor hay que cantar y cantar y cantar y cantar y primero merecer. Primero hay que merecer y luego viene, el sabor viene y una vez que venga el sabor, uno ya no puede dejar de cantar. Ya no puede. Cuando uno tiene, es como cuando uno tiene la visión de Krishna. Como en las escrituras, Dhruva Maharaj se le apareció, Dhruva, ya no, Narada Muni se le apareció Krishna y se marchó. Ya no podía vivir sin Krishna, detrás de Krishna. Decía, es Krishna. Krishna es tan fuerte, tan hermoso, tan dulce, si te da una, ya quedas loco, para siempre, buscando. El santo nombre es igual, cuando empieces a tener sabor ya no puedes dejar de cantar. Gurudev Patita Pavana aquí, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,